¿Crees que el precio de la vivienda va a subir en 2025? ¿Qué va a pasar en el año que viene? Quédate e intentaremos responder a esta pregunta. Vamos a intentar responder a esta pregunta o hacer un análisis del sector inmobiliario desde el punto de vista gestión de proyectos. Como gestores necesitamos información pasada, histórica hasta el día de hoy para poder construir nuestra historia de la situación actual. Uno de los problemas principales que tenemos los gestores de proyectos es intentar predecir el futuro para poder diseñar nuestras acciones correctivas en función de nuestras predicciones a futuro. La única manera de hacerlo es saber dónde estamos hoy y qué ha ocurrido y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Para ello he construido una gráfica con 5 indicadores superpuestos. Todos los datos que voy a mostrar son datos públicos, los he descargado desde el Instituto Nacional de Estadística y se pueden descargar en cualquier momento, puesto que los he encontrado relevantes y que tienen una interrelación entre sí para poder nos pueden explicar la situación, la historia pasada del precio de la vivienda en este país. Estos indicadores son el número de población activa, que nos indica cuánta gente está trabajando en cada año, el precio de la vivienda, que es nuestra curva objetivo, el Euribor, al índice al cual están referenciadas todas las hipotecas y todos los préstamos, el número de hipotecas, ahora veremos por qué, y los salarios brutos. Sin más dilación, vamos a ver la gráfica. La gráfica a la que hago referencia es esta de aquí. Tenemos el número de población activa, que es la curva verde, nuestra curva objetivo, que es la rosa, que es el precio de la vivienda, el Euribor con la curva azul, número de hipotecas, esta curva marrón, y el salario, que es la curva gris. He dividido el espacio temporal en 3 etapas: previa a la crisis burbuja, recuperación y periodo actual. Si nos fijamos en el periodo anterior, este periodo anterior se caracteriza ¿por qué? Por alto precio de la vivienda, por alto Euribor, alto número de hipotecas, mayor población, alto número de población y con unos salarios bajos. Si nos fijamos en la gráfica, el precio de la vivienda está en su máximo. ¿Por qué decimos que está en su máximo? Los que hemos vivido en los años 90 sabemos que los precios han ido subiendo paulatinamente. Hasta el año 2000, justo en el cambio de las pesetas a euros, donde explotó la subida de la vivienda. Entonces, sabemos que está alta porque sabemos que venimos desde más abajo. Por lo tanto, el precio de la vivienda está alto. El número de población activa ha ido subiendo por diferentes causas, no vamos a entrar en el detalle. El número de hipotecas ha ido aumentando paulatinamente, casi exponencialmente, y al mismo tiempo que ha ido aumentando el número de hipotecas, ha aumentado el precio del dinero, el tipo de interés. Esta situación provoca que alto endeudamiento, alto endeudamiento, mayor personal disponible a pagar y con un coste muy alto. A pesar de que los salarios no han subido tanto, hay una ligera tendencia al alza, pero los salarios siguen siendo más o menos iguales, con una ligera tendencia al alza. Mayor poder adquisitivo, podríamos decir, pero está anulado por el mayor endeudamiento. ¿Qué ocurre cuál es la consecuencia? La gente en general tiene tantos créditos que con esta subida de tipos de interés, que los créditos firmados han sido con intereses bajos, que con esta subida de tipo de interés ha duplicado la cuota y ya no puede hacer frente a esos pagos. A pesar de haber mucha gente disponible para comprar, no pueden pagar. Porque, entre otras cosas, la premisa que había en aquella época es que el precio de la vivienda no podía bajar, era un activo fijo. Y entonces, con esa premisa, los bancos han ido dando créditos sin pensamientos, sin restricciones, y eso ha provocado que más de una familia tuviese más de un crédito. Acordaros de los créditos puente, la venta y la compra para poder vender pisos mientras se está ejecutando el contrato. Vamos a aceptar como premisas 2 cosas. 1, todo lo que está arriba baja, todo es cíclico y eso lo llamamos crisis, y todo lo que está abajo sube, todo es cíclico y eso lo llamamos recuperación. En el caso de 2008, el precio de la vivienda estaba alto, el Euribor estaba alto, el número de hipotecas estaba alto, con lo cual en cualquier momento tenía que bajar. El problema era que no se sabía cuándo, hasta que llegó, y llegó en 2008. Y es lo que refleja esta gráfica. El precio de la vivienda, que es la curva rosa,
está descendiendo. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta demanda en la compra. Bajo nivel de población activa, los créditos también afectan a las empresas. Si alguien no puede pagar el crédito, incluidas las empresas dejan de pagar al banco, el banco embarga a las empresas, la empresa cierra, aumenta el paro, la gente al estar en paro no puede pagar, hacer frente a sus créditos y el banco se queda con más activos y así sucesivamente hasta que revienta todo el sistema. Todo el sistema está absolutamente sobresaturado y eso ha provocado una baja de demanda en el caso de una vivienda porque ya nadie puede pagar los créditos. Entre otras cosas, los bancos ya no dan créditos porque ya están sobrados de activos. Nadie puede comprar una vivienda porque había mucho paro, entonces como consecuencia de eso baja la demanda y baja el precio. Y lo vemos aquí. Los bancos centrales han intentado controlar esa situación bajando los tipos de interés, aquí estamos sobre el nivel de 4, pero a pesar de ello no se ha podido controlar la situación porque lo que hemos dicho antes, el sistema ya había reventado, ya no se podía hacer nada. Con lo cual, todo aquel que tenía dinero disponible, activos para poder comprar una vivienda, lo que hacía es esperar, porque entraba en una dinámica de deflación. Yo sé que mañana va a bajar el precio más, pasado va a bajar más y pasado va a bajar más. Así que yo me espero hasta que baje. Y eso provoca una cadena de deflación, una cadena de bajada de precios consecutiva hasta que se estabilice la demanda. A pesar de ello, vemos en la gráfica de la bajada del tipo de interés, acompañada de la bajada del número de hipotecas, porque ya los bancos no daban hipotecas, habían aprendido la lección. Sin embargo, los salarios se han ido quedando más o menos planos. Baja el número de personal trabajando, salarios se quedan más o menos planos, baja la vivienda, no hay nadie que compre, alto endeudamiento, el número de hipotecas va bajando a pesar de bajar el tipo de interés, hasta llegar a un punto que es 2013 en el que el precio de la vivienda se estabiliza. Fijaros que es curioso que el precio de la vivienda se estabiliza al mismo tiempo que el número de población activa, se activa la demanda, porque los tipos de interés siguen bajando. Hay un incentivo, aquel que haya podido ahorrar algo durante esa crisis, hay un incentivo, baja el número de tipo de interés. Sin embargo, al mismo tiempo que se recupera el número de hipotecas, sin embargo ya no se recuperan al mismo nivel que en 2008, porque los bancos han aprendido la lección, cosa que está bien. Es interesante, a pesar de bajar el tipo de interés, el número de hipotecas no sube por el control de los bancos, el precio sí que sube, porque hay más personal trabajando con un salario parecido a un coste más bajo cada vez. Acordaros que durante una época estuvo el tipo de interés en negativo y esta es la hasta que el tipo de interés en el 2020, justo 2021, justo después de la crisis, pega una subida vertiginosa, mucho más de lo que subió en 2008, el fantasma de la inflación, que es el que ha provocado esta subida de interés y que actualmente ha ido bajando paulatinamente con una perspectiva de bajada posterior. Si vemos más abajo, vemos la gráfica del IPC. La gris es del IPC anualizado y la roja es la variación anual de este IPC, es decir, de la inflación. Si nos fijamos, la inflación ha estado controlada desde 2003 hasta 2022, controlada entre ciertos niveles, aproximadamente entre el 4 y casi aquí al 1, a 0, algo. Es decir, los precios han ido subiendo y bajando, ha habido años más caros, años más baratos. Sin embargo, en 2020, en la pandemia, hay un repunte repentino, una explosión del IPC, de la inflación, del precio de todo ha explotado. Tanto la pandemia, las guerras en el mundo, coste de la energía y demás. ¿Y esto qué ha provocado? Ha provocado lo que tenemos arriba, una bajada del tipo de interés. Bien, ¿esto qué significa? Si tenemos más gente trabajando con mayor poder adquisitivo, sin embargo todo está más caro, esta gente tendría que destinar más dinero a sufragar los gastos mensuales obligatorios, además de la hipoteca. Y aquí quizás podríamos tener una crisis de consumo. La anterior fue una crisis subprime, crisis crediticia. Aquí sería una crisis de consumo. Si yo tengo que destinar más dinero a comer, no puedo destinarlo a la hipoteca. O si tengo que voy a pagar la hipoteca sí o sí, voy a dejar de comer. En la tercera gráfica aparecen los datos del INE.
y estos datos son referentes al IPC. En este caso he seleccionado el índice general, el de alimentos y el de vivienda, para demostrar que, o para al menos indicar que, si os fijáis, la curva marrón es la de los alimentos. En estos últimos años, la variación de los alimentos ha sido superior a la variación de la vivienda, que es la curva rosa. ¿Esto qué significa? Que estamos destinando más dinero debemos destinar más porcentaje de nuestro salario a la compra de alimentación que a la vivienda. Esta bajada de la variación no significa bajada de precios, sino estabilización de los precios. Así que esto podría demostrar que, a pesar de tener mucha población activa y altos salarios, si yo no puedo sufragar mis gastos obligatorios de alimentación, posiblemente tome la decisión de vender mi casa o no comprar. Esa falta de demanda, al mismo tiempo un aumento de la oferta, podría hacer que baje el precio de la vivienda. ¿Cuándo ocurrirá? Posiblemente en 2025, aún no, es muy pronto, estamos muy altos y esto podría tener una estabilización, pero a partir de 2025, 2-3 años, sí, siempre y cuando o tengamos un repunte repentino posterior seguido de este tipo de casi 8 puntos o casi 6 o 7 puntos superiores a 6 o 7 puntos. Si esto ocurre, ojo, que quizás estemos ya entrando en una crisis inminente. Este es mi análisis sobre el sector inmobiliario. El año que viene los precios de la vivienda van a seguir subiendo. Va a haber más inversión en inmobiliaria, entre otras cosas porque el alquiler, ya lo veremos más adelante, haremos un vídeo al respecto, el alquiler está subiendo, entonces hay más presión sobre la compra porque están comprando inversores para poderlos alquilar de alquiler vacacional. Y eso va a alimentar la rueda del precio al alza de la vivienda. Posiblemente hay una estabilización por tema de la inflación, al destinar más dinero a otras cosas. No habrá más gente comprando, o por dos cosas: por destinar más dinero a otros elementos, y porque el precio de la vivienda está alto y porque los bancos no están dando crédito. Todo eso podría estabilizar un poquito el precio de la vivienda. Fijaros que el precio de la vivienda está casi al mismo nivel que el año 2008. El tipo de interés casi también no ha llegado al nivel 2008, pero casi igual, ha empezado a bajar. ¿Quién dice que dentro de un par de años no vuelva a subir? El corto plazo sería el 2025 y el precio de la vivienda seguirá subiendo. Sin embargo, el medio plazo es el que me preocupa, teniendo en cuenta la inflación, precios y el tipo de interés. Que si vuelve a subir, ¿quién dice que de aquí a 2 años no vuelva a subir el tipo de interés y superando el 4%, además de la inflación? Eso lo vamos a ver, es una predicción. Así que esta es mi predicción, esto es lo que pienso del precio de la vivienda a tenor de los datos que tenemos. Si estás de acuerdo conmigo, pónmelo en los comentarios. Si no estás de acuerdo, igualmente. Si me he equivocado en algún dato, por favor, coméntalo y así podemos aprender todos de todos. Muchas gracias por estar allí. Habrá posteriores vídeos con respecto a análisis de gráficos y la gestión de proyectos. Muchas gracias y hasta la próxima.